Ok, aquí está. Como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso de la regla de la cadena. Y lo voy a anotar por aquí. Repaso de la regla de la cadena. Y voy a anotar un ejemplo por acá. Voy a anotar una función f de x que va a estar formada por la raíz cuadrada. Y voy a escribir por acá el seno. Y voy a escribir por acá el ángulo. Y el ángulo va a ser x elevado a la 7. Me está pidiendo que yo determine cuánto vale la derivada de la función. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver para resolver esto? Bueno, ustedes tienen que leer las funciones que hay. La primera función más afuera es la raíz. Esa es la primera. Después, adentro de la raíz, hay otra función, el seno. Esa es la segunda función. Y después en el ángulo hay otra tercera función. Es decir, que ustedes tienen que aplicar 2 veces la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, yo voy a tomar a la función y la voy a derivar. Entonces yo abro un corchete, escribo la función tal cual como me la están dando y la derivo. Cuando yo derivo a la función, aquí en esta parte, me va a quedar que la función derivada va a ser igual. La derivada de la función que está más afuera, que es la raíz. Entonces, nosotros habíamos visto que eso siempre va a ser 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y le escriben igual. Y eso lo van a multiplicar por la primera derivada interna. La primera derivada interna es respecto de esta función que está aquí. Es decir, que ustedes ahora abren un paréntesis y escriben el seno de x a la 7 y lo vuelven a derivar. Cuando ustedes derivan el seno, entonces le va a quedar que f' de x va a ser igual 1 sobre 2 veces esta raíz. Y aquí ustedes derivan el seno. Y resulta que la derivada del seno, ustedes saben que es el coseno del mismo ángulo. Ahora, ¿cuál es la última derivada más adentro que hay? Esta. Entonces ustedes dicen x a la 7 y lo derivan. Yo voy a marcar por acá. Esta va a ser la primera derivada interna. Y esta que está acá va a ser la segunda derivada interna. Para que lo tengan como un referencial. Entonces Profe, ustedes dicen, ¿sí? ¿por qué de nuevo multiplicó la X? ¿Por qué qué? ¿Por qué de nuevo multiplicó la X derivada? Aquí, porque tengo que multiplicar por la derivada de adentro. Si aquí hay una función en el ángulo, yo tengo que derivarla, ¿entiendes? Hasta que llegue a lo último. Entonces siempre observe la raíz, Ah, la ya, primera derivada, el seno, la segunda derivada, y x a la 7, la tercera derivada. Entonces ustedes dicen o acá, sea, ajá, deriva el seno y después la X. exactamente. Ah, ya. Entonces aquí le queda que f' de x va a ser igual. Como esto es un producto, este coseno yo lo puedo escribir aquí. Entonces yo puedo escribir aquí el coseno de x a la 7 sobre, aquí me queda 2 y aquí me queda la raíz del seno de x a la 7. Y todo eso multiplicado por esta derivada. Por esta derivada es 7x a la 6 aplicando la regla de la potencia. Aquí ya lo pueden dejar hasta acá. El que no, coloca este 7x a la 6 aquí adelante. Pero hasta aquí ya está listo el problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero vamos a hacer un ejemplo que ahora tenga alguna función trigonométrica inversa. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo una función g de x y que yo voy a escribir aquí, por ejemplo, el arco tangente y voy a escribir aquí de x al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por vamos a ver qué les coloco aquí. Por el logaritmo natural
y voy a colocar aquí 3x a la 5. Y me están pidiendo que yo determine cuánto vale g' de esa expresión. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer para ver cuántas funciones hay. Primeramente, afuera yo tengo esta función y yo la estoy multiplicando por esta. El arco tangente. Pero resulta que aquí hay otra función que es la interna de esta. Y aquí está 3x a la 5 que es la interna de esta. Entonces yo tengo que aplicar aquí primero la regla del producto. Después de aplicar la regla del producto, aplico la derivada interna en estas dos expresiones. Ahora, voy a colocar aquí en azul las fórmulas de cada uno. Cada vez que yo tenga el arco tangente de x, que es la fórmula, eso siempre va a ser 1 partido entre 1 más x al cuadrado. Y cada vez que yo tenga, perdón, aquí esto es derivado, ¿no? Y cada vez que yo tenga el logaritmo de x y yo lo derive, eso siempre va a ser 1 sobre x. Esto lo voy a encerrar por acá, para que no lo perdamos de vista. Y ya saben que esto que está aquí es la fórmula, ¿ok? La fórmula, que voy a colocar f, la fórmula. Entonces voy a derivar lo que está aquí. Tomemos otra hoja porque no me alcanza más, ¿ok? Entonces yo voy a escribir aquí en esta parte la derivada de esto. Entonces, ustedes dicen, bueno, g' va a ser igual. Tomo la función arco tangente ¿de quién? De x al cuadrado. Y lo voy a derivar. Y lo voy a multiplicar por la segunda función sin derivar, que es el logaritmo. Entonces aquí me queda que esto es el logaritmo ¿de quién? De 3x a la 5. Vamos a arreglarlo. De 3x a la 5. Después digo más. Escribo el arco tangente tal cual como está, sin derivar. Y lo multiplico por la derivada ¿de quién? Del logaritmo de 3x a la 5. Cierro y lo derivo. Me disculpan, pero no me da el espacio. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Quiere decir que g' de x va a ser igual. Aquí aplico la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta. Es 1 sobre 1 más el argumento que está aquí elevado al cuadrado. Es decir, que aquí me queda 1 sobre 1 más este argumento al cuadrado. Es decir, yo tengo que escribir x al cuadrado y aquí lo escribo al cuadrado. Eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la derivada interna. Miren, esta es la derivada interna. Entonces ustedes dicen por, abren un paréntesis y dicen x al cuadrado derivado. Esto queda igual y me queda aquí que esto es el logaritmo de 3x a la 5 más el arco tangente de x al cuadrado por la derivada del logaritmo. Ah, pero la derivada del logaritmo dice coloque 1 y divida entre el argumento. Entonces yo coloco 1 y divido entre el argumento. Ah, pero resulta que cuando yo coloco ese argumento, yo me doy cuenta que aquí esto es otra función. Entonces yo tengo aquí que multiplicar por 3x a la 5 derivado. Lo voy a anotar. Esta es la derivada interna. Y esta que está aquí también es la derivada interna. Entonces seguimos aquí abajo. Quiere decir que g' de x va a ser igual. Disculpen el color. Al derivar x cuadrado me queda 2x. Y como multiplica esto, yo puedo escribir aquí 2x que multiplica el logaritmo del argumento 3x elevado a la 5. Y todo eso dividido entre 1 más, quito los paréntesis, 2 por 2 me da 4 y me queda x elevado a la 4. Más, voy con este. Como esto es un producto, yo puedo escribir aquí el arco tangente
de x al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 1, queda el mismo. Y al multiplicarlo por la derivada de este, el 5 por 3 me da 15. Y el x queda elevado a la 4, porque a la potencia se le resta 1. Y todo eso va a quedar dividido aquí entre 3x elevado a la 5. Indudablemente que aquí yo puedo simplificar, porque si yo divido 15 dividido entre 3 me da 5. Y si yo tengo aquí x4 con un x5 me queda 1, donde finalmente yo puedo decir que la función derivada va a ser igual. En esta parte de aquí yo no puedo simplificar nada, lo dejamos igual. 2x logaritmo de 3x a la 5. Y todo eso va a quedar dividido entre 1 más x a la 4. En esta parte de aquí ya simplifiqué. Quiere decir que este 5 yo lo puedo escribir adelante. Y me queda 5 por el arco tangente de x al cuadrado. Todo dividido entre ¿cuánto? Lo que me quedó aquí. ¿Y qué me quedó aquí? X. Y este es el resultado. ¿Que se puede seguir trabajando esto? Sí, pero por ahora nosotros lo que necesitamos es esta estructura. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios ahora, continuando la clase anterior. Entonces voy a colocar por acá, continuación de las aplicaciones. Subrayamos, ¿no? Porque vamos a trabajar nuevamente con un tema muy importante. Resulta que yo voy a escribir una función y vamos a analizar en esa función dos cosas. El crecimiento y dónde es máximo y mínimo. Es decir, dónde crece, dónde decrece, dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Ahora, recordemos algo, jóvenes, para que no lo olvidemos. Si yo tengo una función f de x y resulta que esa función yo vengo y la derivo, cuando yo tengo la derivada de la función y yo digo que esa derivada es positiva, en un intervalo y, recuerden, en un intervalo y, vamos a arreglarlo de otra manera para que se vea mejor. F positiva y voy a colocar aquí en i. I es un intervalo, punto y coma, voy a escribirlo aquí, i, intervalo. Ese intervalo siempre tiene que ser abierto. Entonces ustedes pueden concluir de que la función f de x crece en el intervalo. Positivo, crece. Si ahora la derivada de la función es negativa en ese intervalo, entonces ahora la función, en vez de crecer, decrece. ¿Dónde? En i. Y esto es como quien dice la regla o la propiedad que nosotros vamos a tener para analizar cuándo una función crece y cuándo una función decrece. ¿Cómo calculamos nosotros ahora los máximos y mínimos? En los máximos lo hacemos en lo siguiente. Si esta derivada, esta misma que está aquí, pasa de ser una derivada positiva a ser una derivada negativa, en un punto x igual a c que está entre los dos intervalos, entonces f de x va a tener un máximo que se llama máximo local en x igual a c. Pero si la función f derivada, en vez de pasar de signo más a menos, pasa de menos y pasa a más, entonces en x igual a, vamos a escribir bien este signo, parece un signo extraño allí, aquí es más, pasa de menos a más, entonces la función f de x tiene un mínimo. ¿Dónde? En x igual a c. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y si no cambia de signo? Ustedes dicen, f de x no cambia
en x igual a c, no cambia de signo, entonces ustedes dicen, f de x no tiene extremos. Cuando hablo de extremos me refiero a máximos y mínimos. ¿Dónde? En x igual a c. Y esta es la segunda como propiedad que nosotros tenemos que tener pendiente para calcular cuándo una función crece y cuándo decrece. Recuerden, positiva, crece. Negativa, decrece. Pasa de más a menos en un intervalo, máximo. Pasa de menos a más, mínimo. No cambia, no hay extremo. No hay máximos ni mínimos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo les doy el siguiente ejemplo. Y digo, yo tengo una función f de x que es igual a x elevado a la 3 y le voy a sumar 48 sobre x. Y les estoy preguntando, ¿dónde crece o decrece? Y dónde hay máximos y dónde hay mínimos. Entonces ustedes dicen, bueno, el primer proceso que hay es que yo tengo que derivar a la función. Entonces ustedes dicen, bueno, f' de x va a ser igual. Como aquí tengo una suma, sería la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Así de sencillo. Cuando ustedes derivan acá, la primera expresión, aquí ustedes aplican la regla de la potencia y les queda 3x a la 2. Pero aquí tienen que aplicar la regla del cociente. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a escribir una línea de fracción. La regla del cociente dice, tome el denominador y elévelo al cuadrado. Ahora, tome el numerador y derívelo. Y multiplíquelo por el denominador sin derivar. Menos, vuelva a escribir el numerador y multiplique por el denominador derivado. Cuando me refiero al denominador es este que está aquí. Encerramos en paréntesis. Así que me queda que f' de x va a ser igual. Aquí me quedó 3x al cuadrado. Este derivado es 0. Y aquí me queda menos. Y más por menos me queda menos. Aquí me queda 48. Pero la derivada de x es 1. Es decir, que queda 48 solo partido en x cuadrado. Ya conseguí la derivada. Es esta la derivada. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ya cuando yo tengo la derivada, ustedes tienen que encontrar los puntos críticos. Ahora, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son puntos donde se anula la derivada o donde no existe. Entonces ustedes vuelven a escribir esta expresión y dicen, bueno, resulta que f' de x a mí me está dando 3x al cuadrado menos 48 partido en x cuadrado. Resuelvo esto y digo, esto es x a la 2 por x a la 2, me quedaría 3x a la 4 menos 48, porque como esto está partido en 1 por 48 es 48, y todo dividido entre x al cuadrado. Entonces dice, donde se anulan. ¿Cuándo se anulan? Bueno, cuando la función derivada yo la igualo a 0. Y eso va a implicar de que lo que me dio aquí, que es 3x a la 4 menos 48 partido entre x al cuadrado, tiene que ser 0. ¿Cuándo me da esto 0? Esto me da 0 cuando el numerador es 0. Eso me da, si y solo si, 3x a la 4 menos 48 es igual a 0. De aquí yo puedo factorizar. Entonces, si yo factorizo,
me va a quedar 3 que multiplica a x a la 4 menos 16. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque 3 por x a la 4, 3x a la 4 y 3 por 16, 48. Aquí divido todo por 3. Al dividir todo por 3, este desaparece. Y lo que me queda es x a la 4 menos 16 igual a 0. Pero esto lo puedo escribir como suma por su diferencia. Es decir, que puedo escribir aquí x al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 4. Y eso sigue siendo 0 porque voy a hallar los puntos donde se anula. Y yo les pregunto, ¿aquí se anula? No. ¿Dónde se anula? Aquí. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí x al cuadrado menos 4 y yo lo igualo a 0, y yo despejo x al cuadrado igual a 4, voy a obtener de que x vale más menos 2. ¿Y qué va a representar estos valores que yo estoy obteniendo aquí? Van a representar aquí los puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos hay? 2. Pero volvemos a la definición. Dice, ¿dónde se anulan o dónde no existe? Resulta que la derivada es esta. Y si ustedes ven el denominador es x. Es decir que en x igual a 0 no existe. Entonces ustedes dicen, yo tengo otro número crítico. En x igual a 0, ustedes dicen, este es otro punto crítico. ¿Por qué? Porque no existe la derivada de la función. Entonces, ya tenemos los puntos críticos. ¿Cuáles son? Menos 2, 2 y 0. ¿Qué se hace ahora? Según lo que nosotros hicimos en la clase anterior. Bueno, que yo voy a crear aquí los intervalos, trazo la recta real, ¿cierto? Y sobre la recta real yo voy a ubicar los puntos que yo obtuve. ¿Qué obtuve en primer lugar? Obtuve por aquí el número menos 2, que está aquí. Después obtuve el número 0, que está aquí. Y después obtuve el número 2, que está aquí. Es decir, que yo puedo establecer aquí varios intervalos. Yo puedo establecer aquí el intervalo que viene desde menos infinito, menor que x y menor que menos 2. Este es el primero. Uno que está desde aquí hasta aquí, que es los x que van a ser mayores que menos 2 y que van a ser menores que 0. Otro que está aquí, los x que son mayores que 0 y que son menores que 2. Y otro que está aquí, los x que son mayores que 2 y que son menores que más infinito. Ya cuando yo tengo descritos los intervalos, yo tengo que hacer una tabla. Pero antes de hacer la tabla, yo tengo que escoger aquí puntos que son los valores de prueba, donde yo voy a evaluar a la derivada. Entonces, entre menos infinito y menos 2, yo puedo escoger por aquí un número. Y digo, voy a coger por aquí el número x igual a menos 3. Recuerden, este número que está aquí va a ser un valor de prueba. Entre menos 2 y 0 yo puedo escoger uno. Bueno, puedo escoger el que está en el medio, que es x igual a menos 1. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y yo podré escoger, por ejemplo, el menos 0,9? La respuesta es sí. ¿Podré escoger el menos 0,5? Sí. Cualquier número. Pero recuerden buscar números que sean fáciles para calcular. Entre 0 y 2, ¿cuál me darían ustedes? Bueno, el que está en el medio, el 1. Que yo puedo escribir aquí 3/4, 1/4. Sí, pero escojan los más fáciles. Y entre 2 infinitos, ¿cuál escojo? Escojo uno por aquí. ¿Cuál voy a escoger? El x igual a 3. O si ustedes, perdón, puedo hacer el 3 o el 4. Escribí 4. Voy a dejar 4 para que se den cuenta que es lo mismo. Ya cuando yo tengo esto, yo voy a formar aquí una tabla. ¿Por qué? Porque en esa tabla yo voy a poder ver dónde crece, dónde decrece, dónde hay máximo, dónde hay mínimo. Entonces comenzamos escribiendo, por ejemplo, aquí voy a escribir los intervalos. Después voy a escribir por acá el valor de prueba. Valor de prueba. Después voy a escribir por aquí el signo. ¿De quién? De la primera derivada. Después voy a escribir a la función.
para ver si crece o decrece. Y después voy a escribir aquí los extremos. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué son los extremos? Los máximos o los mínimos. Entonces, ya teniendo eso claro, yo comienzo a hacer mi tabla. La voy a empezar desde aquí. Y la voy a terminar aquí. La voy a empezar aquí. Y la voy a terminar aquí. Pero aquí, cuando yo voy a empezar a escribir mis intervalos, voy a escribir la primera fila, perdón, la primera fila la voy a dejar hasta aquí. Primer intervalo. Segundo intervalo. Tercer intervalo. Y cuarto intervalo. Vamos a trazar las verticales para indicar la tabla. Aquí van a estar los intervalos. Aquí va a estar el valor de prueba. Aquí va a estar el signo de la función. Aquí me va a decir dónde crece y dónde decrece. Y aquí van a estar los extremos. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no siguió haciendo esto aquí? Porque aquí se escribe de otra manera. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir el primer intervalo o voy a escribir todos los intervalos. El primer intervalo era desde menos infinito, menor que x, menor que menos 2. El segundo intervalo que nosotros obtuvimos es menos 2 menor que x y menor que 0. El tercer intervalo, 0 menor que x menor que 2. Y el último intervalo, 2 menor que x y menor que más infinito. Ya cuando yo tengo de esto, yo voy a escribir aquí mis valores de prueba. Fíjense que lo estoy haciendo en colores para que ustedes lo identifiquen bien. El primer valor de prueba es x igual a menos 3. El segundo valor de prueba va a ser x igual a menos 1. El tercer valor va a ser x igual a 1. Y el último valor va a ser x igual a 3. Ahora yo tengo que determinar los signos. Para determinar los signos, yo tengo que escribir la derivada que me dio. Y la derivada que me dio fue esta que está aquí. La voy a escribir abajo. Entonces, resulta que la función original derivada es f' de x que vale 3x a la 4 menos 48, todo dividido entre x al cuadrado. Lo voy a volver a poner, mírenlo. Es esta que está aquí. Entonces yo voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar yo aquí? Los valores que tengo acá. Comienzo con este. Punto y coma. Y digo, voy a tomar a la función y la voy a evaluar en menos 3. Eso me da como resultado, paso mi línea de fracción, y digo 3 que multiplica menos 3 elevado a la 4, menos 48, todo dividido entre menos 3 elevado al cuadrado. 3 a la 4 es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3 me da 243. A eso le resto el 48 que yo tengo aquí y lo divido entre 9. Si ustedes ven las cuentas de esto, al restar esto menos esto me queda 195 y abajo me queda 9 y eso es mayor que 0. Y como es mayor que 0, ustedes pueden decir que el signo de la derivada es positivo. Escriben más. Me voy con el segundo valor. ¿Cuál es el segundo valor que tengo que tomar? Menos 1. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tomar a la función derivada, la voy a evaluar en menos 1. Y digo 3 por menos 1, 4, menos 48, menos 1 elevado al cuadrado, y sacamos la cuenta. Menos 1 al cuadrado a la 4 es 1, por 3 es 3, menos 48. Y menos 1 al cuadrado es 1. Menos 3 menos 48 me queda menos 45. Sobre 1 es menos 45 y eso es negativo. Quiere decir que el signo que va aquí, ustedes lo escriben menos. Ahora vamos con el otro valor, que es este que está aquí. ¿Cuál? El x igual a 1. Entonces ustedes vuelven a tomar a la función derivada, la evalúan en 1 y dicen 3 por 1 a la 4 menos 48 sobre 1 al cuadrado. Y si ustedes pueden ver, esto que está aquí sigue dando menos 45 y es menor que 0. Quiere decir que aquí para 1 se sigue manteniendo negativo.
Ahora voy a escribir el último valor. Y el último valor es f' cuando vale ahora ¿cuánto? Perdón, dije 3, pero nosotros colocamos aquí 4. Voy a borrarlo. Entonces voy a borrar aquí. Voy a colocar aquí 4. Entonces aquí me va a quedar que esto es 4. Igual por 3. Aquí me queda 4 elevado a la 4 menos 48 sobre 4 elevado al cuadrado. 4 por 4 es 16. 16 por 4 sería 6, 4, 24, 64. Y 64 por 4, veamos, aquí me queda 4 por 4 por 4 por 4. Esto es 16 por 16. 6, 6, 36, 6, 1, 6, 9. Y después aquí me queda pues, una 6. Ya no me queda espacio. 256. 256. Ok, muchas gracias. 256 que tengo que multiplicarlo por el 3. Y eso le tengo que restar 48. Y lo tengo que dividir entre 16. Si ustedes ven, aquí no tienen que ni siquiera sacar la cuenta, porque este es mayor que este. Quiere decir que esto es positivo. Entonces, como eso es positivo, ustedes dicen, ah, ok, aquí este me da positivo. Entonces uno viene y va a ver la propiedad. Déjenme volver a ver para que vean la propiedad. Si la derivada es positiva, ¿qué pasa con la función? Crece. Y si es negativa, decrece. Entonces ustedes dicen, ah, entonces ya tengo la respuesta aquí. Porque aquí dice, positiva, crece. Negativa, decrece. No me cabe. Negativa, sigue decreciendo. Positiva, crece. Entonces a uno se va ahora a la otra propiedad y dice, cuando la derivada pasa del signo más al signo menos en un intervalo, en un valor x igual a c, entonces en la función existe un máximo en ese valor c. Pasa de más a menos de un intervalo a otro. Entonces uno viene y va aquí y dice, resulta que aquí nosotros podemos observar claramente, ¿verdad? Claramente que aquí la función es positiva y que aquí es negativa y que aquí está pasando de más a menos. Y voy a volverlo a decir, que está pasando de más a menos, aquí está dice, de más a menos. Quiere decir que existe un máximo. Entonces ustedes pueden decir aquí que cuando f derivado está pasando de más a menos, es porque la función f de x tiene un máximo. Y ustedes dicen, ¿y dónde es el máximo? Dice que es en un valor x igual a c. El valor de x igual a c ustedes lo van a detectar aquí. ¿Cuál? Porque si ustedes ven que el intervalo este y el intervalo este pasa a este por medio de este número, quiere decir que el intervalo donde es máximo es en el valor x igual a menos 2. Una forma de poder verlo es si nosotros lo vemos acá. Porque si aquí esto es positivo y aquí esto es negativo, cuando él pasa de positivo a negativo, pasa por medio de este número que es el número menos 2. Y ese número menos 2 es el que ustedes colocan acá. Ahora, aquí va de menos a menos. Cuando no cambia de signo no pasa nada, lo dejamos así. No crece ni decrece. Aquí decrece, pero aquí no está pasando nada. ¿Por qué? Porque resulta que en cero la función está indeterminada. Entonces tenemos que analizarlo es aquí. Pero aquí sí, porque aquí podemos ver de que está pasando de menos y está pasando a más. Y cuando pasa de menos a más, quiere decir que la función f de x tiene un mínimo. ¿Y dónde va a estar ese mínimo? Uno viene y lo identifica. De este intervalo, en este intervalo yo pasé por un número común y ese número común es 2. Quiere decir que aquí el x va a ser igual a
2. Conclusión de esto. Entonces uno dice por acá, f de x crece, 2 puntos, crece en el intervalo que comienza en menos infinito, perdón. Bueno, sí, lo podemos escribir como intervalo de esta manera, menos infinito menos 2. Y donde también, y en el intervalo, ¿cuál era? 2 infinitos, creo que era. Vamos a ver. Sí, 2 infinitos. Y resulta que la función decrece en menos 2,0 y 0,2. Y la función f de x tiene un máximo donde lo buscamos en la tabla, en x igual a menos 2. Entonces ustedes escriben aquí, tiene un máximo, y lo voy a escribir así, en menos 2, la función evaluada en menos 2, porque es un punto. Y después ustedes dicen, tiene un mínimo, ¿dónde? En el otro, que era 2, f evaluado en 2. Y esto es en realidad lo que a ustedes les está pidiendo el problema. Bueno, fíjense que si yo les hago una prueba para que ustedes me escriban todo esto, vamos a tomar mucho tiempo. Así que en la prueba, ¿cómo sería una pregunta? Yo les doy una función y sobre esa función les hago una pregunta o dos. Les pregunto, dadas las siguientes opciones, determine dónde crece y dónde decrece. Entonces les doy varios intervalos. Y ustedes tienen que escoger dónde crece y dónde decrece. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero tenemos que sacar las cuentas. Claro que tienen que sacar las cuentas. Ustedes sacan sus cuentas, las anotan en su cuaderno y después de que tengan la respuesta correcta, la marcan en la prueba. Una forma de poder verificar esto es en la gráfica, ¿sí? ¿La prueba va a ser de selección múltiple? Sí, selección múltiple, completación, verdadero y falso. Ah, gracias, profe. Muy bien. Ahora, una forma de comprobar dónde crece y dónde decrece esta función es haciendo la gráfica. Vamos a compartir un momento una pantalla con una hoja de GeoGebra para que veamos. Me voy a la entrada algebraica y voy a escribir la función sin derivar, la que dice que es x elevado a la 3, ¿cierto? Y después el x elevado a la 3 yo le sumaba una fracción que era 48 dividido por la variable x. Perdón. Escribí aquí esto mal, disculpen. 48 dividido entre la variable x. Si ustedes pueden ver, aquí está la función. Y ustedes dicen, ¿dónde está la función? Aquí está. Aquí tendríamos nosotros que arreglar lo de los ejes. A ver, ¿no? Déjenme ver si puedo arreglar lo de los ejes. Vamos a colocar aquí en 1.50, a ver. No, se pone mal. Aquí está, mírenlo. Entonces ustedes pueden ver, yo les voy a dar aquí algunos puntos importantes. Ok, fíjense, aquí están los puntos importantes. Yo a este punto le voy a colocar las coordenadas. ¿Dónde está Dios? Ya, aquí, lo voy a crear. Más fácil así. Si yo lo tomo de aquí y me lo llevo para acá. No lo quiere llevar. No, déjeme ver qué es lo que sucede aquí. Aquí. Allá. Lo voy a colocar aquí. Y aquí, ¿cuál es el otro? C.
Ok, fíjense que aquí dice extremos, ¿verdad? Ok, me está dando los extremos de la función. Entonces, si ustedes ven, ¿qué coordenada tiene C? 2. Quiere decir que cuando aquí es 2, fíjense que la función hace esto. Este es el máximo valor que toma la función. Y aquí este es el mínimo valor que toma la función. Ahora observen, cuando él viene de menos infinito y llega a menos 2, está creciendo. Pero cuando llega a 2 y se va hasta 0, comienza a decrecer. Luego, después, comienza en 0 y termina en 2 y decrece. Y después, comienza en 2 y se va a infinito y crece. Para adelantar algo que vamos a ver en el próximo ejercicio. Aquí en esta parte, la función va a tener una concavidad y la concavidad hacia abajo, porque es una U de esta forma. Y aquí esta función va a tener una concavidad y la concavidad es hacia arriba. Es decir que, primero, aquí hay un punto máximo y aquí hay un punto mínimo. Esta función es cóncava hacia arriba en esta parte y esta función es cóncava hacia abajo. Eso me dan otros tipos de intervalos que vamos a estudiar más adelante. Ok, ya hicimos esto. Ahora vamos a hacer uno solo que solo tenga concavidad, para que no tenga tanto y ustedes entiendan bien lo de la concavidad de una función. Entonces yo tomo una hoja más en mi plantilla y les voy a escribir el resumen de la concavidad. Y voy a colocar por aquí concavidad. Y eso lo voy a subrayar porque es bien importante. En la concavidad yo tengo una función f de x, ¿cierto? Pero esa función yo la puedo derivar una vez y también la puedo derivar 2 veces. ¿Ok? Para poder hacer eso, la función tiene que ser continua donde la estoy derivando. Entonces observen la propiedad. Si yo tengo que la función derivada 2 veces es positiva para cualquier valor de x que está perteneciendo a un intervalo, y ustedes dicen, ¿cuál intervalo? El que ustedes tienen que determinar. Entonces, la función f de x va a ser, es cóncava hacia arriba en el intervalo que ustedes van a conseguir. Repito, si la derivada segunda de la función es positiva para cualquier valor de un intervalo, recuerden que los intervalos son de la forma a, b, o que se pueden escribir los x mayores que a o menores que b. Entonces la función va a presentar una concavidad hacia arriba. Concavidad hacia arriba, ya voy a explicar eso de qué se trata para que lo vean con otros gráficos. Y aquí dice que si la función en todo caso de segunda derivada es negativa, entonces para cualquier valor de x que pertenece al intervalo que ustedes calcularon, la función f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo que ustedes han determinado. ¿Ok? Ahora observemos un minuto esto que voy a hacer acá. Yo voy a escribir aquí dos ejes referenciales. Voy a escribir aquí el eje y y aquí el eje y. Resulta que yo puedo tener una función que haga esto, miren. Y puedo tener una función que haga esto. Perdón. No me está saliendo bien. Ok, vamos a hacerlo así. Ustedes dirán, profesor, ¿qué tipo de concavidad tiene esto si no es completa? No importa. Lo importante es que tenga una pequeña curva e indique esto, que la concavidad está dada aquí hacia arriba. Y aquí la concavidad está dada hacia arriba. Ahora, ¿cómo se puede presentar hacia abajo? Bueno, se puede presentar hacia abajo si yo la tengo y le hago esto. Y aquí yo puedo tener una que haga esto. O una que, por ejemplo, haga esto. Entonces aquí la concavidad es hacia abajo. Aquí la concavidad hacia abajo. Y aquí la concavidad hacia abajo. Miren que se pueden presentar el caso donde ustedes tengan una función que haga esto. Miren,
Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Se puede presentar el caso de una función que ustedes digan, va subiendo como si fuera una línea recta y de pronto hace esto. Y llega hasta ahí. Esa que está allí, esta función que está aquí, es cóncava hacia abajo. Lo que hay que determinar son los intervalos donde se presentan las concavidades. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Voy a tomar la función f de x igual x elevado a la 5 dividido por 3 menos x elevado a la 2 dividido por 3. Y voy a ver la concavidad. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense que la propiedad dice aquí que yo tengo que conseguir la segunda derivada y ver dónde es positiva y ver dónde es negativa. Entonces yo tomo la función y la derivo. Quiere decir que tomo el primer término y lo derivo. Tomo el segundo término y lo derivo. Cuando yo derivo f' de x, aquí aplico la regla de la potencia y me queda 5 sobre 3 que multiplica a x elevado a la 5 sobre 3 y le resto 1. Menos el que está aquí, 2 sobre 3 por x elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Quiere decir que f' de x va a ser igual 5 sobre 3, x elevado. 5 tercios menos 1 es 2 tercios. Aquí tengo 2 partido en 3 y x elevado. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Ya conseguí la primera derivada, pero recuerden, tengo que calcular en la segunda. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a calcular ahora aquí la segunda derivada. Entonces la segunda derivada será f' o f segunda. Y eso va a ser a 5. Voy a aplicar aquí la regla del múltiplo constante. La regla del múltiplo constante quiere decir que voy a sacar de una vez a 5 sobre 3 y solo voy a derivar a x elevado a la 2 tercios. Y aquí voy a sacar 2 sobre 3 y voy a derivar solo x elevado a la menos 1 tercio. Déjenme borrar este 3 que se ve feo. Aquí es un 3. Ya no tengo más espacio. Déjenme buscar otra hoja en la pantalla, ¿ok? Cuando estoy aquí yo vengo y digo, bueno, f segunda de x va a ser igual. 5 tercios está afuera porque es el múltiplo constante. Entonces voy a multiplicar aplicando la regla de la potencia aquí. 2 sobre 3 por x elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Menos este que está aquí, que es 2 sobre 3, multiplicado por el exponente que pasa aquí, que me queda 1 sobre 3. Y todo esto por x elevado a la menos 1 sobre 3 y le resto 1. Quiere decir que f segunda de x es igual 5 por 2, 10. 3 por 3, 9. X elevado 2 tercios menos 1, eso es menos 1 tercio. Este menos con este menos me queda positivo. 2 por 1 es 2 y 3 por 3 es 9. X elevado menos 1 tercio menos 1, eso es menos 4 tercios. Cuando estoy aquí voy a factorizar, y digo voy a factorizar. Entonces a factorizar me queda que f segunda de x es igual. Entonces saco factor común 2 partido en 9, que va a multiplicar. Aquí me queda 5. Y este x a la menos 1 tercio lo voy a escribir abajo como x a la 1 tercio positivo. ¿Por qué? Porque al escribirlo abajo la potencia se escribe positiva. Aquí me queda 1, todo esto sobre x elevado. Si lo escribo abajo, me queda positivo, 4 tercios. Es decir que
f segunda de x va a ser igual 2 partido de 9. Aquí saco las cuentas. Y ustedes dicen, ¿qué sacar las cuentas? Bueno, voy a multiplicar este por este y este por este. Así que, sacando las cuentas, me va a quedar una línea de fracción. Y sobre esa línea de fracción, yo voy a decir entonces acá, x a la 1/3 por x a la 4/3. Entonces digo aquí, x a la 1/3 por x a la 4/3 le sumo 4/3. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico elementos de igual base, coloco la misma base, sumo los exponentes. Al multiplicar este por 5 me queda 5x elevado a la 4 sobre 3. Y al multiplicar este por este me queda x elevado a la 1 sobre 3, en paréntesis. Quiere decir que f segunda de x es igual 2 partido de 9. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. ¿Qué me queda abajo? X elevado. 1/3 más 4/3 son 5/3. Voy a hacerlo así porque no me alcanza el espacio. Y entre estos dos voy a sacar factor común. Y ustedes dicen, ¿cómo factor común? Bueno, voy a sacar el más pequeño. Y digo, x a la 1/3. Aquí voy a sacar factor común. ¿Cuál voy a sacar factor común? X a la 1/3. Para que no lo olviden. Entonces esto multiplica 5 por x a la 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1/3 y yo le sumo 1, eso me da 4/3. Y aquí le coloco 1. Así me queda que f segunda de x va a ser igual. Este que está aquí lo voy a pasar hacia abajo. Entonces arriba, ¿qué me queda? 2 sobre 9, línea de fracción. Me queda 5x, que es este, más 1 sobre x elevado a la 5/3 y le resto 1/3. ¿Por qué? Porque este lo pasé hacia abajo. Así que me queda finalmente que la f segunda derivada es igual, me faltaron los paréntesis, a 2 partido de 9, línea de fracción. ¿Qué me queda abajo? X. Pero x elevado a la ¿qué? Si yo resto 5/3 menos 1/3, aquí me queda 4/3. Aquí me queda 5x y aquí me queda 1. Y resulta que esta sí es la derivada. Ya con esto yo puedo trabajar. Cuando yo llego acá, jóvenes, ustedes dicen, profesor, ¿y qué va a hacer ahora aquí con esto? Bueno, aquí nosotros vamos a calcular los puntos críticos. ¿Ok? Está mal escrito eso, feo está eso. Vamos a escribirlo bien. Aquí son los puntos y lo voy a escribir en otro color. Críticos. ¿Ok? Como dijimos en la clase, en el tema anterior, los puntos críticos es donde se anula. Es decir, donde la segunda derivada se hace 0. Y eso se hace para poder formar los intervalos. Entonces aquí, esto va a ocurrir de que 2 sobre 9, que multiplica a 5x más 1, partido entre x a la 4/3, déjenme quitar esto. Es igual a 0. Este número no me interesa, entonces digo, voy a dividir todo por 2 sobre 9 para eliminarlo. Entonces me va a quedar aquí 5x más 1 sobre x a la 4/3. Entonces yo ahora vengo y les pregunto, ¿dónde no existe la función? En el denominador cuando es 0. Porque si yo escribo 0 aquí, eso no existe. Entonces, x igual a 0
es el primer punto crítico. ¿Por qué? Porque en x igual a 0 no existe la segunda derivada. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo me da esto 0? Cuando 5x más 1 es igual a 0. Quiere decir que el otro punto es menos 1 dividido por 5. Este es el otro punto crítico y este es el primer punto crítico. Tengo los dos puntos críticos. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora formamos los intervalos. Ustedes dicen, ¿cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho en todos los ejercicios. Los libros no lo hacen así. A mí me gusta hacerlo así para después hacer la tabla. El primer valor que nosotros obtuvimos por aquí fue menos 1/5. Y el otro valor voy a colocar aquí 0. Por acá está menos infinito y por acá está más infinito. No le coloco rayita porque resulta que menos infinito e infinito son expresiones, no son números. Entonces aquí tengo yo el primer intervalo que va desde menos infinito menor que x menor que menos 1/5. El segundo intervalo aquí que va desde menos 1/5 menor que x menor que 0. Y el tercer intervalo 0 menor que x menor que más infinito. Ya tengo mis tres intervalos. Ahora voy a buscar puntos prueba, los puntos, valores prueba con los que yo tengo que trabajar en la tabla. Voy a escoger un valor aquí. ¿Qué valor ustedes me darían para acá? Alguien que me diga. Un número, aquí. ¿X igual a cuánto? El menos 1. El menos 1. Un valor entre menos 1/5 y 0. El que ustedes quieran. Bueno, no Un importa. Yo tercio. le voy a... ¿Ah? ¿Cuál? Un tercio. No le escuché. Un tercio. Sí, profe. Vamos a colocar acá un tercio. Menos un tercio. Negativo, ¿no? ¿Y para acá? 1. Muy bien. Aquí uno. Ahora voy a hacer una pregunta. Si nosotros vemos acá, disculpen acá, yo lo voy a borrar. Yo voy a hacer una rayita aquí. Entonces voy a colocar por aquí el 0. Y voy a colocar por aquí el menos 1. La mitad de esto, ¿cuánto es? Entre menos 1 y 0. ¿Mm? Un medio. Un medio. Y eso es 0,5, ¿no? Sí. Es decir, que un número antes, ¿cuál sería? Un 0, cuarto. ¿cuánto? 4. Y después, 0,3. y después, 0,2. 0,2. Y me voy a aguantar ahí un minutito. No importa si está mal hecho o no esto. Si yo tengo 1 dividido entre 5, eso es 0,2. Y si tengo 1 dividido entre 3, que es Ah, el que sí, me está profe. dando acá, ¿ah? Está mal, creo. Está mal, es decir, que este no me sirve. Sí. Entonces nosotros vamos a borrar todo eso. Solo era para comprobar, para que ustedes se den cuenta que hay veces que uno se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, voy a borrar esto que está aquí porque no me conviene. Voy a buscar otro número. ¿Cuál voy a buscar? Por ejemplo, 1/10. Este es más pequeño porque está más cerca al 0. ¿Ya? Entonces tengo el menos 1, el menos 1/10. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿podré escoger el 0,1 negativo? Sí, lo puede también, que es este. Entonces ahora uno forma la tabla. En la tabla donde yo voy a conseguir la concavidad, porque eso es lo que pide el problema. Entonces, primero, ¿qué voy a escribir acá? Los intervalos. Después, ¿qué voy a escribir acá? El valor de prueba. Después, ¿qué voy a escribir por acá?
el signo de f segunda de x. Y después, ¿qué voy a decir aquí? Bueno, como es la función cóncava, convexa, no sé. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a trazar mi recuadro. Entonces el recuadro comienza aquí y va a terminar por aquí. Comienza aquí y va a terminar por aquí. Entonces voy a escribir mis intervalos primero para que no haya problema. Mi primer intervalo era desde menos infinito menor que x y menor que menos un quinto. El segundo intervalo era desde menos un quinto menor que x y menor que 0. Y el último intervalo era 0 menor que x menor que más infinito. Bueno, ahora sí voy a trazar bien mis intervalos. Este está aquí. Este está aquí. Y este lo trazamos acá. Cerramos los intervalos para ver las columnas. Aquí está el valor de prueba. Cierro aquí. Aquí está el signo. Y aquí vamos a ver si la función, si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Voy a arreglar esto aquí, ¿ok? Voy a dejar solo prueba porque se me complica el negocio. Entonces aquí yo coloco los valores. El primer valor dijimos que x es igual a menos 1. El segundo valor es igual a menos 1 partido en 10. Y el último valor era 1. Y vamos a analizar el signo. Para analizar el signo, yo vengo y voy a tomar la función. Y la función está aquí. Pero no voy a considerar esto, porque como esto es positivo, solo voy a considerar esto. Entonces yo vengo y digo, el que quiera poner el 2 sobre 9 lo hace. Escribo f segunda de x va a ser igual 5x más 1 dividido entre, vamos a ver, x elevado a la 4 tercios. Bueno, todo el mundo sabe que x elevado a la 4 tercios es lo mismo que la raíz cúbica de x elevado a la 4. Entonces vamos a evaluar el primer valor, que es menos 1. Entonces menos 1 me queda 5 por menos 1 más 1, todo dividido entre la raíz cúbica de menos 1 elevado a la 4. ¿Cuánto me da arriba? Menos 4. ¿Cuánto me da abajo? 1. Eso es negativo. Entonces ustedes dicen, el signo aquí de la segunda derivada nos dio negativo. Entonces ustedes ponen un menos acá. Vamos a evaluar el otro. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a escribir la función, pero la voy a evaluar en menos 1 partido en 10. Eso es lo mismo que 5 por menos 1 partido en 10 más 1 sobre la raíz cúbica de menos 1 partido en 10 elevado a la 4. 5 por 1 sobre 10 es 5 sobre 10. Quinta es 1, quinta es medio. Es decir, que aquí me queda menos un medio. Más 1 sobre. Menos 1 sobre 10. 1 a la 4 es 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Me queda raíz cúbica de 10 a la 4. Pero la raíz cúbica de 10 a la 4 es 10 raíz cúbica de 10. Todo esto es positivo. Y si yo a 1 le quito un medio, me queda un medio y esto también es positivo. Quiere decir que todo esto es mayor que 0. Usted se encarga de hacer las cuentas. Entonces aquí, este me está dando positivo. Me falta 1. Entonces yo digo, bueno, ahora me queda calcular f segunda en 1. Disculpen el color. Entonces sería 5 por 1 más 1 sobre la raíz cúbica de 1 a la 4. ¿Cuánto me da eso arriba? 6. ¿Cuánto me da abajo? 1. Y 6 entre 1 es positivo. Entonces aquí ustedes escriben positivo. Entonces vamos a ver qué dice la expresión aquí. ¿Dónde está? Aquí. Si es positivo, la concavidad hacia arriba. Y si es negativo, es la concavidad hacia abajo. Entonces yo me voy acá y digo, negativo,
Entonces la función tiene una concavidad que es hacia abajo. Positivo tiene una concavidad hacia arriba. Positivo, concavidad hacia arriba. Entonces ustedes sacan su conclusión y dicen, conclusión. F de X es cóncava hacia arriba en, escriben los intervalos. El primer intervalo era menos 1/5 hasta 0. Y el segundo intervalo era 0, infinito. ¿Y dónde es cóncava hacia abajo? En el que quedó, que era menos infinito, coma, menos 1/5. Vamos a arreglar esta coma. Y aquí tienen la conclusión de lo que está pidiendo el problema. ¿Qué es lo único que me haría a mí falta? La gráfica para comprobar. Vamos a hacer la gráfica. Para eso vamos a ocupar un momento a GeoGebra. Ya esto no nos falta, lo vamos a borrar. Y tenemos ahora aquí. Vamos a quitar el cuadriculado para que se vea un poco más claro el ejercicio. Y aquí en la entrada algebraica, para que me refleje en la entrada gráfica la función, vamos a escribir la función tal cual como está dada. Entonces aquí yo vengo y digo, era x elevado a la 5 partido en 3. A eso yo le restaba x elevado a la 2 partido en 3. Y si ustedes ven, aquí está la función, mírenla. Ahora, aquí no es fácil de ver los puntos críticos. Lo voy a escribir acá. Resulta que el punto crítico que me dio era 0, donde había una indeterminación aquí. Y el otro era menos 1/5. Entonces voy a escribir aquí 1 dividido entre 5, pero le voy a poner negativo. Vamos a ver, aquí negativo. Para que me dé el punto. El punto lo voy a llamar A. Ahora voy a evaluar la función y digo, bueno, voy a tomar la función f y la voy a evaluar en x. Y me da, voy a quitar aquí esto, y la voy a evaluar en A. Y me da 0,41. Quiere decir que yo puedo ahora formar aquí un par ordenado, donde la primera coordenada es menos 1/5, que es 0,2 negativo. Entonces yo vengo y digo, voy a escribir aquí A. Y la segunda coordenada es B, que es la imagen. Y si ustedes ven, aquí está el punto. ¿Ok? Bueno, yo me puedo llevar el punto de aquí para acá. Aquí está. El punto B. Este es menos 1/5. Entonces, algunos de ustedes dirán, profesor, pero aquí no se ve bien lo de la gráfica. Bueno, se los voy a explicar acá. Para que lo vean. Voy a hacer la gráfica esta. Así, fíjense acá. Resulta que nosotros vemos que desde menos infinito hasta 1/5 la concavidad hacia abajo. Es decir, es como si esta línea que está aquí viniera así, miren. Y llega hasta aquí. Y resulta que ese punto es aquí. Este punto es este. Pero después dice que a partir de aquí hasta aquí, en este pedacito que está aquí, cambia la concavidad. Es decir, que ahora la función hace esto. Pero después cuando llega aquí al 0, que es aquí, la función cambia la concavidad otra vez. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo cambia? Bueno, fíjense que ahora la función hace esto. Entonces aquí, si ustedes lo ven, en esta parte, aquí hay una concavidad que es hacia abajo. De aquí para acá, en este pedacito que está aquí, hay una concavidad hacia arriba. Y aquí en este pedacito que se corresponde con este, hay una concavidad hacia arriba. Entonces siempre es bueno e importante ver los intervalos para ver cómo la función se comporta. Sin embargo, ustedes pueden ver de que aquí la función
desde menos infinito hasta un quinto, la función crece. Después la función desde un quinto hasta 0, ella aquí, aquí, sigue creciendo. Y después aquí comienza a decrecer y después vuelve a crecer. Pero eso es otro ejercicio.